Buenos días, mi nombre es Carlos Ruiz. Hoy vamos a hablar acerca de la sección 132, revelación dada al señor José Smith. Vamos a comenzar leyendo el encabezado de esta sección. Dice Doctrina y Convenio. Estoy aquí en la página oficial de la iglesia y vamos a comenzar. Sección 132, revelación dada por José Smith, el profeta, en Nauvoo, Illinois, asentada el 12 de julio de 1843. Okay. 1843. Dice luego: aunque la revelación se notó en los registros de 1843, la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos en esta revelación eran conocidos por el profeta en 1831. Bueno, en primer lugar dice que esta revelación fue asentada en el registro de la iglesia en 1843. Segundo lugar, que debería ser el primero, se dice que la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos de esta revelación eran conocidos por el profeta en 1831. Lo que nos está diciendo aquí la iglesia en este encabezado es que el señor José Smith para 1831 ya tenía pinceladas de esta revelación de la pluralidad de esposas, o lo que llamamos poligamia. Pero para 1831 tenía, dice, algunos de los principios comprendidos en esta revelación. Vamos a otra página. Quiero decirle que ya tengo de antemano abiertas varias hojas, solo vamos a irnos pasando de una a otra y todas pertenecen a la iglesia. Esta es otra. El título que tiene aquí arriba es el matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Después vamos a leer arriba si nos da el tiempo, pero quiero que leamos primero aquí. Dice: la revelación en cuanto al matrimonio plural, que está registrada en Doctrinas y Convenios 132, surgió en parte por el estudio que José Smith realizó del Antiguo Testamento en 1831. Creo que eso no necesita ni explicación ni nada. Bueno, que la realidad, siempre que trato de dar o de hablar o enseñar algo, trato de usar la información nada más de lo que voy a hablar. En este caso voy a usar los ensayos y los escritos de la iglesia para mostrar el engaño y el error en que ha hecho caer a miles. Miremos primero. Dice que esta revelación surgió en parte por el estudio que José Smith realizó del Antiguo Testamento en 1831. Supuestamente José Smith en 1831 él comenzó a estudiar la escritura, y según lo que nos dice la doctrina 132, aquí en el versículo 1 dice: de cierto así te dice el Señor, mi siervo José, por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a Abraham, mis siervos Abraham, Isaac, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio de la doctrina de tener muchas esposas. Entonces quedamos claros que para 1831 el profeta conocía, según este ensayo, aquí con lo que está marcado aquí en azul, tenía algunos puntos nada más de esta revelación. En este que acabamos de leer hace rato, que les dije que se llamaba el matrimonio plural en la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, dice que José Smith en 1831 comenzó a realizar algunos estudios del Antiguo Testamento. Vamos a otra parte. En sí, otra página de la misma iglesia. Vamos a ver. Aquí dice igual. José me preguntó a Dios por qué había permitido esta práctica, y se le dijo que Dios lo había mandado por razones concretas. Una de esas razones se menciona en el libro Mormón.
Después podemos leer aquí, esto es muy raro, pero recordemos que aquí en el matrimonio plural en los últimos días dice que surgió como parte de un estudio en 1831. Aquí nos dice que después que Dios le revelara, oiga la palabra clara, como dice el ensayo, o sea, supuestamente, si nos vamos al final de esto, aquí dice materiales adicionales para el estudio, no es aquí, pero más, ok, vamos aquí de lo que me interesa, después le busco lo que le iba a decir. Después de que Dios revelara la doctrina, después de que Dios revelara la doctrina del matrimonio plural a José Smith en 1831. Ok, tenemos tres versiones. En 1831, la sección 132 dice que él tenía evidencia en 1831. En 1831, José Smith, creo que esto lo debería ponerlo como al revés. Sería primero esto, 1831 comenzó el estudio, luego la evidencia indica que él conocía algunas cosas, algunos puntos, y después dice, aquí dice que después que Dios le revelara la doctrina del matrimonio, o sea, se la reveló en 1831. Vamos a ver si todo eso, lo que la iglesia nos escribe en sus ensayos, es verdad o es mentira. Ok, vamos a la sección 132, al versículo 1. Okay. Recordemos que primero dicen de que esa revelación surgió porque José Smith se puso a estudiar el Antiguo Testamento, y ahí en ese estudio José Smith le preguntó a Dios por qué le permitió. Ok, y que para 1831, en una parte dice que para 1831 conocía parte de la revelación, en otra parte dice que después que Dios le revelara la doctrina del matrimonio plural a José Smith en 1831, o sea, que ya en 1831 supuestamente ya la tenía. Lo raro es que si en 1831 la tenía, ¿por qué fue asentada hasta 1843, el 12 de julio? Estamos hablando de aproximadamente 12-13 años, dependiendo de la fecha. Como en el 31 no tenemos fecha específica, solo dice que a principios de 1831, vamos a ponerle 12 años. O sea, hubieron 12 años en total silencio. Pero quiero que dice aquí, ¿ven? Si en 1831, aquí vamos, 1831 es aquí, y en 1831 no, aquí es, sí, y en 1831 dice porque Dios le revelara la doctrina del matrimonio plural a José Smith en 1831 y le mandara a vivirla. Entonces, la evidencia nos dice que ya en 1831 José Smith conocía perfectamente la evidencia. Okay. Vamos a la sección 132, versículo 1. Pero primero quiero que leamos aquí, dice: la exaltación se logra por medio del nuevo y sempiterno convenio. Vamos a leer el versículo entonces, en cuestión aquí. Dice: de cierto así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifique a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas. Quiero que miremos esta palabra primero y la mantengan en su mente. Justificar. A la palabra justificar es declarar justo, alguien que no ha cometido un crimen ni ningún delito. Entonces Dios le está diciendo aquí al señor José Smith de que yo te voy a enseñar cómo fue que justifiqué a estos varones. Pero luego Dios le dice a José Smith dos palabras: principio y doctrina. Muchas veces uno usa la palabra, esa es una familia con principios. Esta nación está regida bajo los principios cristianos, o esta familia está regida bajo principios cristianos, o sea, que tiene un estandarte, un estándar, y tiene doctrina. Yo creo que si alguien está escuchando este video, ya es porque de pertenecer quizás al catolicismo, el mormonismo, o iglesias protestantes, y entre otras, y tiene una doctrina. Entonces, la doctrina es algo mandado por Dios, o una documentación de revelaciones o enseñanzas,
pedida por Dios. Bueno, entonces Dios le está diciendo, yo justifiqué a estos varones y le di un principio y le di doctrinas de cómo tener muchas esposas y así poder ellos salir justificados. Entonces vamos a ver, pasemos. En una parte nos dicen que en el encabezado aquí dice que para 1831 la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos de esta revelación eran algunos principios, son varios principios, pero aquí abajo Dios le dice de que habla en singular y aquí arriba nos habla en plural, principios. Ok, eso vamos a hablarlo después. Entonces, las revelaciones eran conocidos por el profeta en 1831. O sea, en 1831 el profeta conocía uno. El siguiente ensayo voy a tratar de repetir para que me entiendan lo más claro. Dice que después que Dios le revelara la doctrina del matrimonio plural a José Smith en 1831 y le mandara a vivirla. O sea, ya en 1831 aquí no está diciendo esto de que José Smith la conoció completamente y se le mandó a vivirla. Algo muy estúpido, creo que sería la palabra. Es aquí, dice, el profeta la enseñó con cautela durante varios años a sus más estrechos colaboradores. Imaginemos a un Moisés dando la ley y solo se la da a un grupo específico, digamos que Aarón y a gente de su tribu nada más se la da a Moisés. Eso es absurdo. Nunca Dios ha mandado un mandamiento. Y como dice la sección 132 aquí en el encabezado, la exaltación se logra por medio del nuevo y sempiterno convenio. Y el versículo 4, o sea, quiero que mantengamos esto en mente. El profeta la enseñó con cautela durante varios años a sus más estrechos colaboradores. O sea, en 1831 ya él ya la tenía toda la revelación según lo que me dice esto, ¿verdad? Y él se comenzó a enseñársela a ciertos colaboradores. Doctrina 132, verso 4 dicen, porque aquí te revelo un nuevo y sempiterno convenio. Y si no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Entonces este versículo dice que es un mandamiento para todos los hombres de la iglesia. Creo que aquí donde decían, no, aquí es. Dice aquí, vamos a ver, los santos de los últimos días entendía que estaban viviendo en los últimos tiempos, en lo que las revelaciones llamaban la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Okay. Si para 1831 eran los últimos días, me recuerda esto a Pedro cuando en Pentecostés hablaron en lenguas. Y Pedro dijo, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. O sea, los postreros significa los últimos días. Si para el tiempo de Pedro eran los últimos días, que serán los días de 1831, José Smith, que ellos también consideraban los últimos días. Ahora ya casi llegamos a 200 años, casi 180 años después de la fundación, después de esta revelación. Entonces estamos de que 1831... O sea, si 1831 eran los últimos días, ¿qué son estos días? ¿Qué son estos días? Entonces, ¿qué son estos días? Los 1831. Ok. Vamos entonces a la sección 132. La sección 132. La sección 132. Ok, vamos a hablar, dice, vamos a hablar hoy exactamente, voy a hablar de Abraham nada más, en otro episodio voy a hablar de Abraham y hoy voy a hablar de Abraham y Salomón, en otro capítulo voy a hablar de otros personajes. Y entonces vamos a hablar, primero vamos a comenzar hablando del señor Abraham. Aquí está, bueno, aquí nos dan unos versículos, dice, vamos a estarlo enseñando para que sepan dónde lo pueden buscar. Se llama la poligamia matrimonial plural. Ustedes vienen aquí en esta lupa, este lente, le dan ahí, escriben esto y le va a salir eso. Entonces vamos, dice Génesis 16:1.
Dice, la Biblia señala que Abraham, Jacob y otros siervos del Señor tuvieron más de una esposa. Ok. Y nos comienzan, bueno, leamos los versículos, y después dice, José Smith preguntó a Dios por qué había permitido esta práctica, y se le dijo que Dios lo había mandado por razones concretas, y una de esas razones se menciona en el libro de Mormón. Este es un versículo muy mal distorsionado, ahí lo vamos a ver ahorita. Ok, vámonos a Génesis 16. Y si Dios dio la esposa a Abraham, vamos a ver realmente quién se la dio. Tengo una Biblia en línea, como yo sé que mis amigos usan siempre la versión Reina Valera, es la más confiable para ellos, según lo que ellos me han dicho. Entonces leamos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Si nosotros leemos estos versos, estos 4 versos, y el 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Leemos estos 4 versículos, nos vamos a dar cuenta. Quisiera que alguien me diga, la única vez que se menciona aquí a Dios es para Sara echarle la culpa a Dios de su esterilidad. Pero ¿dónde dice que aquí Dios mandó a Abraham a tomar otra mujer? ¿O dónde hay aquí un principio o una doctrina? En ningún lado. Aquí solo miramos una mujer desesperada que quería un hijo, nada más. Pero no hay ningún mandamiento. Y aquí claramente Sara le dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, no dice al ruego de Dios, o a la orden, o a la doctrina, o al mandamiento, o al principio de Dios, no. Entonces, el argumento sobre Sara y de Agar no es válido. Aquí no hay ningún principio, aquí no hay ninguna doctrina, no hay nada. Aquí lo que nos dice es brazo y carne humana. Si nosotros leemos más anteriormente la escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios le había dado la promesa a Abraham que le iba a dar un hijo. Y si ustedes leen más adelante, se va a dar cuenta del problema que hubo entre Agar y Sara, y Ismael, y luego Isaac. Yo sé que hay otra esposa más de Abraham que se llama Sétura. Si ustedes lo leen, Abraham tomó a Sétura después de la muerte de Sara. Si ustedes leen los versículos que siguen, los capítulos, perdón, que siguen, se van a dar cuenta que, vamos a ver, son varios. Se lo dejo eso así, pero o sea, en cuanto a Agar, lo que quería tocar hoy, porque como les dije, son varios capítulos que vamos a hablar de esto. En cuanto a Agar, nadie puede decir de que Dios se la dio. Eso fue decisión de ellos. Mira, ¿qué diferencia hay cuando Dios le dice? Se ve claramente cuando hay un mandamiento. Cuando Dios le dice a Abraham le dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Ese fue un mandamiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo la circuncisión, Señor del pacto. Dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré. Y aquí nosotros leemos en el capítulo 17 de Génesis que Dios manda a la circuncisión, que es un pacto entre Abraham y Dios y todos los descendientes de Abraham. Y dice, este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De 8 días será circuncidado todo varón. Si nosotros seguimos leyendo este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Abraham a sus siervos, a los de su casa y todos los varones los mandó a circuncidar. Entonces, este es un mandamiento. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, ve, le dice, sacrifícame a tu hijo, fue un mandamiento. La circuncisión es un mandamiento. Cuando Dios viene y le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, fue un mandamiento. Entonces,
miramos de que no existe con Abraham ningún principio ni de nada de tener muchas esposas. Ahora hablaremos del señor Salomón, como le digo, en otro video, hablar de la poligamia y explicarla, o sea, derribar los falsos argumentos de la iglesia, los falsos argumentos sofistas que usan para engañar a la gente. O sea, hay que tomar su buen tiempo para poderlos derribar todos, con base. Hablemos de Salomón. De Salomón sí voy a ser más específico. Recordemos las palabras que Dios le dice a José Smith. Yo justifiqué, le dice a Salomón, yo justifiqué a David, a Abraham, a todos estos hombres, y les enseñé el principio y la doctrina de tener muchas esposas. O sea, es como decir un dogma. O sea, que supuestamente ese dogma existe. Entonces, supuestamente este versículo 1, o sea, Abraham nunca pecó contra Dios, Salomón nunca pecó. Pero miremos qué tan cierto es esto. Vámonos primero a... Vámonos a que carguen. Cuando Dios cuando Dios ya está por introducir el pueblo de Israel a la tierra, le dicen: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás. Dios, Moisés hablándole al pueblo de Israel, o en este caso Dios a través de Moisés, y haya hecho delante de ti echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo, el Jebuseo, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Dice, leamos el versículo 3. Dice: no emparentarás con ella, con todas estas naciones que Dios mencionó. Le dice Dios: no emparentarás con ella. Creo que todo el mundo sabemos lo que es emparentar, o sea, no hacer familia, no unirse en lazos matrimoniales, ni tener relaciones con ellos, de parentesco. Dice: no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Ok, este es un mandamiento. Yo le estoy diciendo: no te unas. Supongamos de qué nación eres tú, quizás sea de Chile, de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, o no sé, cualquier país que sea, y que Dios venga y diga: no te mezcles con las naciones que están alrededor de tu país. Okay. Dios fue claro, dice que al hacer eso, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Entonces, fue un mandamiento. Luego le dice el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que a todos los pueblos de la tierra. Entonces, este fue un mandamiento. No tenían que casarse los hijos de los israelitas con la mujer extranjera, ni las hijas de los israelitas con hombres extranjeros. Eso está claro. Entonces, hablando de este señor Salomón, ya, vámonos ahora a Primera de Reyes. Primera de Reyes nos dice, Primera de Reyes 3:1: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Aquí Dios le dijo en Deuteronomio que no se casaran con mujeres extranjeras. Y aquí miramos al Salomoncito, que fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue emparentarse con aquellos que Dios le dijo que no se emparentaran. Yo no sé cómo le llaman ustedes en su país eso, pero eso se conoce como desobediencia. En este caso, el señor Salomón, desde que tomó su primera esposa, entró en rebeldía con los mandamientos de Dios. Ok. Luego tenemos otro verso en 1 Reyes 11:1-2. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que fue la primera esposa, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente, oiga, aquí menciona, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces ya tenemos
primero, en el Deuteronomio nos mandó Dios a los israelitas a no casarse con mujeres extranjeras. Encontramos después que Salomón, su primera esposa, fue la hija de Faraón. Después encontramos ahora aquí que además de la hija de Faraón, tomó muchas mujeres de otras naciones a las cuales Dios había mandado que no se casaran los israelitas con ellas. Entonces miramos que el señor Salomón tomó muchas esposas, entonces, extranjeras. O sea, él no obedeció ese mandamiento. Pero vamos a otro versículo de Éxodo 34:15. Está un poco lenta la internet. Dice Éxodo 34:15-16. Dice: no hagas pactos con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y coma sus sacrificios, y tome de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y llegan también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. Así, Dios fue claro, muy claro, en decir de que no debían los israelitas unirse con mujeres de otra nación. Además, cuando Esdras y Nehemías volvieron, el pueblo se había mezclado tanto, cuando estaban comenzando a volver de la deportación, del exilio, algunos israelitas se estaban mezclados con gente de otro pueblo, y muchos que eran sacerdotes no pudieron tomar su lugar como sacerdote por haber estado mezclados. Entonces miramos claramente que el señor Salomón, vamos a Doctrina 132 otra vez. Okay. Dios le dijo aquí que él había justificado a Salomón y le había enseñado el doctrina y el principio de tener muchas esposas. Mi pregunta es: ¿será que Dios estaba loco? ¿Será que Dios padece Alzheimer? ¿O Dios, esta figura, no sé si la han visto ustedes, esta película, muy buena película, se llama Fragmentado? ¿O será que el Dios mormón es un Dios fragmentado, con múltiples personalidades? Si este dijo una cosa, este no se acuerda, este dijo otra cosa, y cada uno es una personalidad totalmente diferente. La realidad que no entiendo esa postura de la iglesia sud, pero vamos a ver. Mi pregunta es: ¿cómo, si Salomón quebrantó los mismos mandamientos que Dios había dicho? O sea, a Salomón no se le conoce, bueno, yo no le he conocido las veces que he leído la escritura, una mujer que haya sido de Israel. Todas sus esposas fueron extranjeras y por eso su corazón se desvió. Todas sus esposas. Entonces Salomón anduvo en total oposición con Dios. Entonces, como Dios le dio a Salomón una doctrina y un principio de tener muchas mujeres, y todavía nos dicen de que Dios le permitió tener muchas esposas. Como dice aquí, la Biblia enseña que Abraham, Jacob y otros siervos del Señor tuvieron más de una esposa, y que Dios esas esposas se las dio Dios. Pero dice aquí: la revelación en cuanto al matrimonio plural, que está registrada en Doctrina y Convenio 132, surgió en parte por el estudio que José Smith realizó del Antiguo Testamento. Dice: los principios de la antigüedad, tales como los profetas, el sacerdocio y el templo, serían restaurados a la tierra. El matrimonio plural practicado por patriarcas de la antigüedad como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, era uno de esos principios de la antigüedad. Ya, está hablando que esto era una doctrina, o sea, que conocían en aquellos tiempos los antiguos. Entonces, ¿cómo acoplan los santos de los últimos días, y más los líderes, porque son los más sinvergüenza, eso de que Salomón, de que Dios haya justificado a Salomón cuando todas las mujeres de Salomón fueron extranjeras? ¿Cómo justifican lo de Agar? Con Agar en ninguna parte sale Dios. La única parte que Dios sale es cuando Sara le echa la culpa, le dice: ya viste que Dios me ha hecho estéril.
es la única vez que Agar sale. Entonces, ¿cómo justifican ellos eso? Por eso digo yo, no puede ser que Dios, se me olvidó, vamos a ir aquí, aquí tenemos, para 1831 también, aquí miramos, dice que revelación dada por medio de José Smith, el profeta, a Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y Lehman Copley en Kirtland, el 7 de mayo de 1831. O sea, mismo año que comenzó José Smith a investigar, hacer el estudio, el mismo año que Dios supuestamente aquí dice que le dio la surgió, dice, no, aquí está el lado, dice, después que Dios le revelara toda la doctrina en 1831, dice que al principio, y la sección 122 dice que al principio de 1831 él ya conocía parte de esa revelación. Entonces, este mismo año, 1831, en mayo, que sería principios, mayo es quinto mes, Dios le da esta revelación. Pero vámonos al versículo que vamos a leer del 15, el 16. Pueden leerlo después ustedes toda la revelación. Además de cierto os digo que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga, oiga esta palabra, una esposa, y los dos serán una sola carne. Y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación. Entonces, por lo tanto, es lícito. La palabra lícito es legal, permitido, que se concede, que uno puede hacer eso. O sea, que el hombre tenga una esposa. En esta revelación aquí Dios no le dijo que tenga una esposa y que procure, un ejemplo, cumplir lo más posible la doctrina y el principio de la pluralidad de esposas. No, dice una esposa. Y luego dice, los dos serán una sola carne. Esta frase de los dos serán una sola carne la mencionó Adán, recordemos en el Génesis, cuando Dios le llevó a Eva, él dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y luego él dijo, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, una carne solo es un hombre y una mujer. Si yo estoy casado con mi esposa, yo soy una sola carne, y así me mira Dios, o sea, como no como una persona, sino como lo podríamos explicar. No encuentro ahorita la palabra, pero sí, la Biblia dice que ella y yo somos una carne. Y nunca Dios menciona que si yo estoy casado con mi esposa, me uno a otra mujer, los tres seamos una carne. O que yo me case con otra, o con 5, los 7 seríamos una sola carne. No. La Biblia siempre menciona que una sola carne será un hombre y una mujer. Ese es el principio de Dios. Entonces, esa es la sección 49, en mayo, el 7 de mayo, si no me fallamos a ver la memoria. Sí, dice que fue el 7 de mayo, así es. Ok, ya miramos eso. También para 1835, vamos a ver una foto aquí, 1835, tenemos esto que se llama la sección 131. Esto pertenece al libro llamado Doctrina y Convenio, que fue impresa en 1831. Miren, si yo hoy yo voy a una imprenta y me llevo un libro que tenga, por ejemplo, 1000 páginas, unas 500 hojas, yo puedo bien llevarme hoy mismo unos 100 ejemplares a la casa. Pero en los tiempos de José Smith, o sea, la imprenta o el que trabajaba en la imprenta tenía que agarrar letra por letra y acomodarlas en una plancha para luego imprimir las letras. Entonces ese proceso, por muy rápido que fuera la persona, por lo menos esta sección de 1835, por lo menos le haber tocado unos 3 meses, 4, de 3 a 6 meses, haber acomodado todo eso con un par de trabajadores y trabajando arduamente. Ok, luego después de eso, en la sección, recordemos que esta sección 101 fue impresa en 1835, así que más o menos esta sección fue dada como en 1833, 1834, para haber salido en el 35. Pero yo donde quiero que vayamos es al versículo,
Bueno, aquí si miramos dice marriage, el matrimonio. Dice, aquí habla de cosas acerca del matrimonio. Según la costumbre de todas las naciones civilizadas, el matrimonio es regulado por las leyes y la ceremonia. Por lo tanto, creemos que todo matrimonio en la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día debería ser solemnizado en una reunión pública o fiesta pública preparada con ese propósito. Y ahí seguimos leyendo, dice: el matrimonio debería ser celebrado con oración y acciones de gracia. El verso 3 dice: el encargado de cada iglesia debería mantener un registro de todos los matrimonios que se realizan o son solemnizados en cada branch, es ramo, creo que sería como estaca en este caso. Y luego todos los contratos de matrimonio. Pero yo donde me quiero ir es aquí, ven, esta sección 101 de 1835, o sea, estamos hablando 4 años después fue impresa, pero estamos hablando que probablemente, pongámosle en 1834, que hayan tenido la revelación, y en 1835 la imprimieron, o sea, estamos hablando de aproximadamente 2 años y medio a 1831, ya 2 años y medio después, Dios le dijo a la iglesia, vamos, aquí está, aquí. ¿Dónde está? Aquí está, aquí. Vamos, aquí dice: en tal caso, esta iglesia de Cristo ha sido reprochada con el crimen de fornicación y poligamia. Y nosotros declaramos y creemos que un hombre debe tener una esposa y una mujer debe tener un esposo, salvo en el caso de muerte. Como está en la libertad del matrimonio. Okay. Aquí se le mandaba a la iglesia en 1835 impreso que un hombre debe tener una mujer y una mujer un hombre. Entonces, legalmente, nosotros, por eso puse la figurita de este fragmentado, porque cómo puede el Dios mormón, por un lado, en 1831 revelarle una visión a José Smith, y en el mismo 1831 también darle otra revelación. Dice que un hombre debe tener una mujer nada más, y en 1835 se imprime, pero quedamos que en 1834 más o menos tenían esta revelación de la sección 101. Le manda que cada hombre tenga una esposa. Entonces, por un lado, el Dios mormón dice que justificó a Salomón, a Abraham, a David, todo eso. Como digo, en otro estudio vamos a tocarlos a uno por uno. Ya llevo casi 38 minutos y podemos ver de que hablar de la poligamia y derribar todos los sucios argumentos que usó la iglesia tomará bastante tiempo. Entonces, tenemos que en 1831 se le dio la revelación a José Smith. En 1831 también en mayo, en la sección 49, se le da la revelación de que debe tener solo una esposa. En 1835 se imprime la revelación, la sección 101, pero puede ser un año o año y medio más atrás que esta revelación fue dada, y encontramos de que y también dice que un hombre debe tener una mujer y una mujer solo un esposo aquí. Ok. Luego también tenemos, vamos a ver aquí, tenemos la sección 13, igual de Doctrina y Convenio, el versículo 7. Voy a irme aquí a sección 13, te pueden ver aquí está la página 120. Dice revelación, y miren la fecha que le puso la iglesia, sección 13, revelación dada febrero de 1831. Ok. Si nos vamos a la página 121, específicamente en el verso 7, esta revelación de 1831, como le digo, o sea, tenían revelación. En 1831 Dios le enseña la doctrina y el principio de la poligamia. Le da la sección 49 que dice que el hombre debe tener solo una mujer. O sea, vamos a hacerlo bien. En 1831 José Smith comienza a estudiar el por qué, y pregunta a Dios por qué le permitió a los antiguos tener más de una esposa.
Dios le responde en 1831 y le da la doctrina y el principio de la pluralidad de esposas. En 1831 la sección 49 dice que solo una esposa puede tener un hombre. En la sección esta sección sección 13 verso 7 dice exactamente, aquí donde tengo el puntero, dice: ustedes amen a sus esposas con todo su corazón y solo a ellas se unirán y a ninguna más. Ok, ese era un mandamiento. Ahí usted puede darle un alto al video, y si quieren, por eso puse la página completa para que ustedes lo puedan leer y lo puedan traducir y vean de qué se trata. Entonces le pueden tomar una captura de pantalla y traducirla y ver lo que dice aquí. Está la página 120 en esta parte aquí, aquí está el cursor para que puedan tomar una captura, y luego ahorita la 121 y le voy a dejar la 122. Está muy borroso, ok, para que hagan una captura. Entonces el versículo 7 dice: thou shalt love thy wife and all thy heart. O sea, ustedes se unirán, ustedes amarán a su esposa y a ella se unirán y a nadie más. Entonces podemos encontrar dos revelaciones, varias revelaciones en contra de la poligamia y una que le mostró algo. Vamos a ver, aquí tengo unas páginas, vamos a ir a hacer esto aquí, vamos a ver esto aquí. Ok, voy a abrir una página más, voy a escribir un toque vamos a ver Google, vamos a ir a Jacob, ya lo había buscado anteriormente pero se me olvidó. Vamos a ver Jacob 2 nada más. El profeta Jacob, quien fue hermano de Nefi, ¿qué nos enseña? Okay. Por un lado se nos enseña de que en la sección 132 de que Dios justificó, o sea, Dios nunca dijo que estos hombres hicieron algo mal en contra de él, y encontramos a estos varones. Jacob 2. Si ustedes leen este versículo, aquí no, en Jacob, el capítulo de Jacob 2, van a encontrarse que todos estos versos, aquí Dios comienza a reclamarle a través del profeta Jacob a los nefitas sus pecados. Pero vamos a leer el 24. Dice el verso 24: he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable. El libro de Mormón, el profeta José Smith dijo que el libro de Mormón era el libro más correcto de todos, que era la piedra angular de la religión, y que leyendo y guardando los mandamientos que en él habían, cualquier hombre se acercaría más a Dios que al leer y guardar los mandamientos de cualquier otro libro. Entonces esa declaración yo siempre la he puesto delante de los mormones, que aún, o sea, el libro de Mormón es más correcto que la Biblia y que Doctrina y Convenio, y que cualquier hombre se va a acercar más al guardar los mandamientos y preceptos. Y aquí Dios está diciendo que las concubinas y las esposas que tuvieron Salomón, o sea, fue algo abominable. Entonces mi pregunta es, por eso digo que el Dios mormón es un Dios fragmentado. Por un lado dice una cosa, en 1871, aquí en Jacob, mira, vámonos arriba, Jacob, mire la fecha que aproximadamente le pone la iglesia, dice aproximadamente el 544 al 421 a.C. Estamos hablando a Cristo, si lo ponemos 421 irían 500 años, más 1800, casi como 2300 años. Después, o sea, 2300 años después que Dios dijo que los actos de David y Salomón eran abominables para él, y el Señor Dios mormón aquí dice que él lo justificó y que eso fue agradable, que eso es un principio y que es una doctrina y que no hay ningún problema, que es un mandamiento que a la exaltación, que el que no lo obedezca no va a llegar a la gloria.
Por eso yo siempre le he dicho que el Dios mormón es un Dios fragmentado. Por un lado dice una cosa, otra personalidad de él dice otra cosa. Y algo que yo le he puesto la evidencia, hace poco le puse esta evidencia a unos jóvenes misioneros, los paré y los invité a mi casa, y le puse toda esta evidencia, aún más todavía. Y lo típico de siempre que me saben decir es: hermano, usted debe orarle a Dios con corazón sincero y pedirle que le revele si estas cosas son verdaderas. Y algo que yo le dije: pero no, si aquí me dice que es azul, y el otro lado me dice que es amarillo, y el otro lado me dice que es verde, y tiene que ser una cosa, le digo. Sí, y no puede ser, le digo, que en el mismo 1831 Dios diera varias revelaciones a favor y en contra de la poligamia. Eso es absurdo, le digo. En todo caso, le digo, legal, lo que valdría sería la última revelación, si lo tomáramos en un aspecto jurídico. O sea, si hubo una ley y después se hizo una enmienda o se cambió esa ley y se puso otra, la que vale es la última. Entonces, si tenemos que para 1835, ¿verdad? Dijimos que fue en 1831, aquí ya dice en febrero. Mire cómo es 1831 en febrero. Y aquí dice que para recuerdan, aquí dice que para 1831 a principios, dice que algunos principios eran conocidos por el profeta. ¿Ya? La evidencia indica que algunos de los principios comprendidos de esta revelación eran conocidos por el profeta incluso en 1831. Creo que aquí es donde dice esto, ¿sí? Bueno, aquí dice que le fue revelada, dice. Entonces aquí dice: registrada y surgió, dice, un estudio de que realizó en 1831. O sea, yo creo que tanto el Dios mormón como el profeta estaban fragmentados, tenían problemas de personalidad. Porque si yo vengo y le pregunto a Dios algo, y viene Dios, me dice que en 1831 en febrero, mira, en febrero, yo ya había dicho que un hombre tenía una mujer y un hombre un esposo, y el primero le he dicho: Señor, pero me acabas de decir hace par de meses de que un hombre debe tener una mujer. Y también yo, como yo bromeando, yo le digo a los misioneros, o sea, para mí José Smith nunca ni ese estudio hizo, ni mucho menos José Smith alguna vez leyó el libro del Mormón. Si José Smith alguna vez fuera leído el libro del Mormón, él se fuera dado cuenta de esto, que Dios dijo que los actos de David y Salomón eran abominables. Entonces, ¿de dónde tomó esa revelación José Smith? Si realmente Dios se la dio, Dios es un Dios fragmentado. No puedo confiar en un Dios yo de ese tipo, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. O sea, aquí el versículo 4 de Doctrina 132 dice que para alcanzar la exaltación y la gloria, dice aquí, porque aquí que te revelo un nuevo y sempiterno convenio, y si no lo cumples serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. O sea, para poder yo entrar a la gloria, tendría que practicar la poligamia o tener matrimonio plural, algo que los mormones hoy en día no hacen. De ahí que raro. En la sección 132 dice que en 1842 fue asentada. Aquí le mencioné de que el profeta enseñó con cautela durante varios años a sus más estrechos colaboradores. Un mandamiento que comprende la eternidad, o sea, y que José Smith lo enseñará a algunos cuantos. Pero aquí quiero recordar algo. Mira que aquí dice en much. En tal caso, esta iglesia de Cristo ha sido reprochada reprochada con el crimen de fornicación y poligamia. Recordemos que esta sección fue impresa en 1835. Entonces, los enemigos de la iglesia estaban diciendo de que la iglesia practicaba la poligamia y que eso era una fornicación. Y aquí, supuestamente en esta revelación, la están negando. Entonces, miramos la cara doble que tenía José Smith. O sea, mientras la enseñaba y la practicaba con algunos miembros secretamente, que aquí ya lo leímos, que aquí lo dice, ¿verdad?, que el profeta, dice, la enseñó con cautela durante varios años a sus más estrechos colaboradores. O sea, José Smith
Si usted va a un sitio oficial de la iglesia, se va a dar cuenta de que José Smith, para 1842, cuando supuestamente la revelación fue asentada, él ya tenía más de 20 esposas, según los registros, porque no se cumplió lo que dice una de estas secciones, que deberían guardarse todos los registros. Bueno, es aquí donde dicen que dice el encargado de toda iglesia debe tener un registro de todos los matrimonios. Y muchos matrimonios de José Smith que no fueron registrados, algo que no se cumplió. Entonces, mientras ellos estaban practicando la poligamia, el matrimonio plural, se la estaban negando. Imaginémonos a un Moisés dando la ley de Moisés, o a un apóstol Pablo, a un Pedro enseñándole a los cristianos, y a la vez solo con un grupito. Más bien, yo recuerdo que el apóstol Pablo exhortó al apóstol Pedro porque se estaba portando hipócritamente. Cuando Pedro estaba solo con los gentiles, comía y se sentaba con ellos y andaba con ellos. Cuando llegaron hermanos judíos, él totalmente se apartó. Y Pedro le dijo, te has comportado como un Pablo le dijo a Pedro, te has comportado como un hipócrita. Entonces, mientras la iglesia era acusada de poligamia, ellos la estaban negando. Ellos estaban negando la poligamia. Entonces, para que miremos lo absurdo que es, y desde cuándo un mandamiento Dios lo manda solo para 2, 3, 4 personas que lo practiquen. Aquí está. Entonces esta sección 101 fue en 1835 impresa. Pongámosles un año atrás que hayan tenido esa revelación. Entonces tenemos la sección 13, la sección 13 en el verso 7, que dice que un hombre debe tener solo una mujer y solo a ella se debe unir y a ninguna otra mujer más. Y esta sección 13 fue en 1831. O sea, yo no entiendo cómo José Smith le estaba preguntando a Dios, y a la vez Dios ya le había dado una revelación en 1831 en febrero, y en 1831, el 7 de mayo, le dio la sección 49, donde dice que un hombre debe tener una mujer y una mujer solo un esposo. O sea, para cumplir el mandamiento de lo que Dios ya había dicho. Entonces es totalmente contrario. Por eso digo yo, es un Dios fragmentado ya, y eso sin mencionar de que ya hace 2000, casi 500 años, él había dicho de que en el libro de Jacob, que eso era abominable. Pero leamos el versículo 23 para que entendamos un poco mejor. Decía el profeta Jacob, mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entiende las escrituras. O sea, Dios a través del profeta Jacob, hermano de Nefi, le está diciendo al pueblo, ustedes no entienden las escrituras, porque tratan de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y Salomón. O sea, aquí esto me está diciendo que a causa de lo que se ve escrito de David y Salomón, los nefitas comenzaban a decir, David y Salomón tuvieron muchas mujeres, nosotros podemos tener, Dios lo permitió. Y Dios le dice, no, ustedes no entienden, le dice Dios. Aquí, no entienden las escrituras. Es como cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes yerran porque no entienden las escrituras, le dice. Esto mismo le estaba diciendo el profeta Jacob, ustedes yerran, no entienden las escrituras, ustedes están confundiendo un hecho histórico que pasó en la vida de David y de Salomón, y de ahí se están basando para tener muchas mujeres. O sea, el hecho que eso esté registrado en la Biblia, la poligamia de David y Salomón, eso no quiere decir que sea un mandamiento. Como le dije, Dios deja claro cuando es un mandamiento. Le dijo a Abraham, ve al monte y sacrifícame a tu hijo. Ve y circuncida a todo varón en tu casa. Ve y sal de tu tierra. Igual a Moisés, a cada hombre, un mandamiento. Y es claro, lo que se ve ahí es un registro histórico de lo que Salomón y David hizo. Y eso que ya mencionamos de que el señor Salomón, su primera esposa fue una egipcia, hallamos muchas mujeres extranjeras, cosa que Dios ya en Deuteronomio 7 había mandado que los israelitas no tenían que hacer. Entonces, José Smith nunca hizo el estudio de la Biblia, y mucho menos hizo un estudio del libro de Mormón. Ahora, quiero que veamos, para ir terminando aquí, nos mencionan, mire, Jacob 2:30.
Jacob 2:30, vámonos, que supuestamente dice aquí, una de esas razones se menciona en el libro del Mormón: si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario mi pueblo tendrá una sola esposa. Esto es algo, es agregado, entre paréntesis, entre corchetes, es algo agregado por la iglesia. Eso en el versículo no está. Nos vamos al verso 30. Dice, aquí dice: porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario mi pueblo obedecerá estas cosas. Aquí en ningún momento Dios está mandando la poligamia. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que todos los versículos anteriores Dios esté prohibiendo la poligamia y luego diga aquí que si yo necesito levantar posteridad, yo voy a mandarla. Si no, entonces sería un Dios fragmentado, un Dios, o sea, que no es firme en sus mandamientos, dice que sí, dice que no. Otro punto es que Dios, para levantar posteridad, no necesita que un hombre tenga muchas mujeres. Miremos el primer ejemplo, Adán y Eva. ¿Cuántos millones de personas vemos hasta el día de hoy? Y eso a pesar de guerras, de pestes y terremotos y muchas cosas que han acontecido que hacen que la población se mengue, asesinatos y abortos, entre muchas cosas. Entonces, estamos, según las estadísticas, sobrepoblados, de un hombre y una mujer. Entonces mi pregunta es, ¿necesita Dios mandar la poligamia para levantar pueblo? No. Si con un hombre y una mujer, ¿cuántos millones vemos hasta el día de hoy? ¿Cuánto en el segundo comienzo ya leemos el primer comienzo a Adán y Eva, el segundo para el arca Noé, 4 familias, Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con su esposa cada uno. Y aquí estamos de nuevo. La nación de Israel nació de Isaac, un hombre, y así sucesivamente. Algunos me dirán que sí, pero Jacob tuvo tantos. Pero como dije, en otro tema vamos a hablar de Jacob, cómo fue que lo obtuvo sus mujeres. Pero entonces, mientras Dios por un lado le da una revelación a José Smith, por otro lado le manda a tenerla. O sea, habían 2 leyes vigentes. Imagina un gobierno donde diga sí se puede practicar la prostitución y otra ley que diga a la vez no se puede practicar la prostitución, y envía a un hombre y una mujer la practica y lo arrestan y le dicen no, pero es que tal ley dice que sí puedo tener, que puedo practicar. Entonces, en todo caso, si Dios fuera mandado la poligamia, la última ley, en este caso esta es la que mandaría y regiría en cuanto a cuál sería el estado del hombre. Es que queremos aquí está, que un hombre debe tener nada más una esposa y su esposa nada más solo un hombre, nada más eso. Entonces en este caso así, para ir terminando, vamos a ver para irnos terminando. Entonces quería ver ya sé, la última imagen que tengo aquí. No era esta. Entonces miramos que tenemos varias leyes. Ya sé cuál es la última. Aquí la tengo abierta en History of the Church. Aquí no quiere abrirse. ¿Qué pasó? Vamos a cerrar esto. History of the Church dice aquí esta se llama aquí está. Se llama History of the Church, dice que fue en 1844, hasta la fecha. Ahí José Smith, me brinqué 475 era la página, la perdíamos un toque. Ok, ya encontré la página, aquí está. En History of the Church, que fue en 1844, estaban haciendo acusaciones contra la iglesia, y lo que José Smith dijo, dice: ¿qué cosa es para un hombre, dice, ser acusado de cometer adulterio y tener 7 esposas cuando yo solamente tengo una? Aquí solo se le ha encontrado una. Entonces veremos que para 1844, o sea, fue impreso esto, pero un par de meses antes fue esto. Acuérdense que por los registros y llevarlo al imprenta y todo eso, esa fecha José Smith estaba negando la poligamia todavía.
y como vimos, él estuvo practicando con algunos allegados a él la poligamia. Entonces, porque si fue un mandamiento de Dios, porque el profeta estaría escondiendo lo que estaba haciendo por parte de mandato de Dios. Y quiero que vayamos también a otro que se llama la estrella milenial o Millennium Star. Dice en la página 475, dice, esto lo dijo el presidente Lorenzo Snow, me falla, creo que fue el quinto presidente. Dijo: los santos de los últimos días, desde el nacimiento de la iglesia en 1830 hasta el año 1843, no tenían autoridad de casarse con ninguna otra, o sea, no tenían autoridad de contraer matrimonio con más de una esposa, perdón, así es la traducción. Entonces miramos de que, o sea, José Smith aún para 1844-43 estaba negando la práctica de la poligamia. Nosotros nos vamos a un lugar, hoy no lo voy a buscar por el tiempo, nos vamos a un sitio oficial de la iglesia. Encontraremos que ya para 1833 ya José Smith tenía su primera esposa, y para 1843, cuando se dio la revelación, ya tenía más de 20 esposas. Bueno, aunque en lo que leímos hace rato aquí dice que él se le acusaba de tener 7 esposas, cuando en realidad eran más de 7, solo una mentira, no tenía 7, tenía más. Entonces el profeta se le había dado el mandamiento y conocía la doctrina desde 1831 y la estaba practicando, la negaba, y habían leyes que decían que sí y leyes que no. Pero lo que me interesa más es esta declaración, bueno, todas interesan, del presidente que dice que los santos de los últimos días no tenían, desde la fundación de la iglesia hasta el año 1843, no tenían autoridad para casarse con más de una esposa. O sea, todo, y lo que dice aquí, dice, de haber hecho de otra manera, dice, habrían estado en una gran transgresión. O sea, si usted va a los registros de la iglesia, se va a encontrar de que José Smith ya aparece, y vamos, no vamos a mis palabras, vamos a lo que ellos dicen, ¿verdad? Aquí está, para ya concluir, aquí vámonos a esta página, creo que aquí era. No sé, aquí ya en esta es. Aquí dice: el profeta enseñó con cautela, durante varios años a sus más estrechos colaboradores esa práctica. Entonces, según el profeta, el quinto presidente Lorenzo Snow, José Smith estaba en pecado, porque dice que desde 1831, después que Dios le revelara la doctrina del matrimonio plural a José Smith en 1831 y le mandara, escuchan la palabra, le mandara en 1831 a vivirla, el profeta le enseñó con cautela durante varios años a sus más estrechos colaboradores. Con el tiempo, él y el número reducido de líderes de la iglesia concertaron matrimonios plurales en los primeros años de la iglesia, los primeros. Las personas, tanto como hombres como mujeres, que vivieron el matrimonio plural en aquella época, experimentaron una importante prueba de fe. Bueno, creo que por hoy sería eso todo. Como les dije, hablar de la poligamia acerca de mormona, hay que ir derribando un montón. Hay 2 temas, pero son muy largos. Creo que hay que fragmentarlos, hay que usar esa palabra, como es el Dios mormón fragmentado, que en un momento dice que sí se puede hacer esto, otro no, 3 meses después dice que sí, después de 3 meses que no, y así sucesivamente. Entonces, si el Dios mormón me dice a mí una promesa, yo no le puedo confiar, porque como vive cambiando a cada momento, a mis amigos le digo yo, ¿cómo puedo confiar yo en ese Dios si no es un Dios permanente? Entonces, con esto les dejo. Gracias por haber estado conmigo, y más adelante seguiremos estudiando, pero revisen esta poca evidencia contradictoria, y quiero enfatizar de que toda esta evidencia es solo literatura sud y la Biblia, o sea, no es mía, y las referencias aquí están, pueden ustedes buscar esas referencias y estudiarlas de la página oficial. No he usado mis argumentos, he usado solo la literatura sud para mostrar las contradicciones y los engaños que se han usado contra el pueblo sud y contra el pueblo general cuando nos tratan de hacer caer en ese engaño. Tengan buenos días, mi nombre es Carlos Ruiz y eso es todo.